Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Un buen día. Agradecemos al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo por este domingo 13 de junio en la semana 11ª, domingo ordinario. Este día la Iglesia recuerda la memoria de San Antonio de Padua, uno de los grandes santos de los primeros días de la Iglesia y doctor de toda la enseñanza que él predicó. Era un gran sabio, pero también tenía el amor a la oración, de la contemplación mística y la Eucaristía, y más que todo la palabra de Dios, su predicación. Vamos a dar lectura a las que corresponden a este día domingo. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, 22-24. Salmo responsorial, Salmo 91. Segunda lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, 5, 6, 10. Y el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, 26, 34. Preparémonos pues espiritualmente para iniciar esta reflexión de la lección divina, invocando pues a nuestro Padre Dios. Dios, nuestro Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de tu boca, y has reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que en ella haga su morada en Israel, y que a través de Moisés y los profetas y los salmos manifiesten tu voluntad. Hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente. No permitas encontrarte en tu Santa Escritura. Engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestro ojo, nos conduzca a la verdad completa, nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a prepararnos y también decir: purifícame, oh Dios, el corazón y la mente de quienes nos acercamos a la palabra eterna. Danos, Señor, un corazón nuevo, libre de afectos desordenados, libre de temor y de duda, para que podamos seguirte a ti y no al mundo. Vamos a iniciar con el canto El granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor.
como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los problemas: márchense, márchense, márchense. Tú le dirías a los problemas: márchense, márchense, márchense. Y los problemas se marcharán, se marcharán, se marcharán. Y los problemas se marcharán, se marcharán, se marcharán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos 4, 26, 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches, los días y sin que él sepa cómo la semilla germina, crece. La tierra por sí sola va produciendo el fruto primero, los tallos, luego la espiga y después los granos espiga. Cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece, se convierte en el mayor de los arbustos y echa rama, tan grande como los pájaros puedan anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. No les hablaba sino en parábola, pero sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la riqueza que hoy nos presenta la lectura de la palabra de Dios, o sea, la liturgia de la palabra, nos invita en primer lugar, partiendo de las lecturas, especialmente el Evangelio, que dice el texto de hoy. Estamos en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de hoy Jesús cuenta una vez más dos breves historias que suceden todos los días en la vida de todos nosotros, de toda nuestra comunidad, de la familia, ¿no? La historia de la semilla que crece por sí misma y la historia de la pequeña semilla de mostaza que crece y se hace grande. El hombre siembra su campo y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Marcos 4, 26, 34. Queridos hermanos, el agricultor, el campesino que planta y conoce el proceso, por ejemplo, la semilla fino y lillo verde, hoja, espiga y grano. El agricultor sabe esperar, no se ciega
el grano antes del tiempo, pero no sabe cómo la tierra, la lluvia, el sol, la semilla tiene esta fuerza de hacerse crecer una planta de la nada hasta dar fruto. Así es el reino de Dios. Jesús nos hace esa comparación del reino. Es un proceso, una etapa y un momento, pues, de crecimiento. La historia también del pequeño grano de mostaza que crece, se hace grande. Es otro texto, pues, parte de la lectura del Evangelio. Y Marcos da a entender eso. El grano de mostaza es pequeño, pero crece y al final los pájaros hacen su nido entre sus ramas. Así es el reino. Comienza muy pequeño, crece y extiende su rama. La parábola deja abierta una pregunta que tendrá respuesta en el Evangelio más tarde. Respuesta, ¿quiénes son los pajarillos? El texto sugiere que se trata de los paganos, que no pueden entrar en la comunidad y participar en el reino o del reino. Jesús explica la parábola a su discípulo y Jesús se queda asombrado ante la ignorancia de los discípulos. Marcos 4:13. Y aquella ocasión responde con una frase difícil y misteriosa. Les dice: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios, sin embargo, a los de afuera todo viene expuesto en la parábola para que miren pero no vean, escuchen pero no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. Esta frase mueve a la gente a preguntarse: entonces, ¿de qué sirve la parábola? ¿Para aclarar o para ocultar? Puede ser que Jesús se sirva de la parábola, ¿verdad?, con el fin de que la gente continúe viviendo en la ignorancia, no llegue a convertirse. Por supuesto que no. Por medio de la parábola, ¿verdad?, tenemos pues esa lección que nos da pues el Evangelio Marco. O sea, Jesús ayudaba a la gente a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación, un ejemplo. Él usa las cosas conocidas y evidentes de la vida para explicar las cosas invisibles, desconocidas del reino de Dios. Por ejemplo, la gente de Galilea comprendía cuando se hablaba de semilla, se detenía, y significa pues cómo pues el Señor va poniendo pues todo, ¿verdad? O sea, por eso nos dice Él, la parábola es una comparación, ¿verdad? Él usa las cosas conocidas y evidentemente de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Por ejemplo, la gente de Galilea comprendía cuando se hablaba de semilla, de terreno, de lluvia, del sol, la sal, las flores, los peces, las cosechas, etc. Por eso Jesús usa estas cosas conocidas de la gente en sus parábolas para explicar el misterio del reino. ¿Qué me dice el texto? El protagonismo lo tiene Dios, por malas que nos parezca la situación de la iglesia o de la sociedad o de una comunidad cristiana concreta. La semilla se abrirá paso y producirá también su fruto, aunque no sepamos, ¿verdad? Dice también, ¿verdad?, la semilla tiene un ritmo
hay que tener paciencia como la que tiene el labrador. Nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar con nuestro esfuerzo, pero el reino crece desde dentro, por la energía del Espíritu Santo, la energía del Espíritu de Dios. Como Él dice, sin mí no pueden hacer nada. Nada, ¿por qué? Nos dijo Jesús, nuestro trabajo debe existir, pero no es lo principal. El que anima a un grupo de fe o dirige unos ejercicios o predicación cada domingo de la comunidad, no hay de pretender que se vea inmediatamente los frutos. Lo que sí ha de hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante esta problemática? ¿No? O sea, es tener pues, como dice, pues lo que sí ha de ser es no estorbar el Espíritu de Dios, porque es el quien hará fructificar todo eso se puede. Queridos hermanos, el discurso del Evangelio de Marcos que hoy hemos escuchado continúa diciéndonos sobre el reino de Dios, propuesto por Jesús en parábola a los hombres de todos los tiempos. Responde a una doble pregunta: ¿qué lógica rige el funcionamiento del reino de Dios? ¿Alcanzará su objetivo? Las dos parábolas que recogen el texto de hoy hablan de un grano echando en tierra. En la primera parábola, el crecimiento del grano no depende del trabajo del hombre. Duerma o vele de noche o de día, el grano germina y crece, sino únicamente de la fertilidad del suelo. Por eso en la primera lectura que hemos escuchado, ¿verdad?, la primera lectura del profeta Ezequiel, que aparece como anticipación profética del Evangelio de hoy, son idénticas las imágenes que aparecen en ambos textos, imágenes que hablan del crecimiento, idéntico al tema que se desarrolla, la extensión sin límite del reino de Dios. La perícopa tiene un evidente sentido mesiánico. Se trata del anuncio de la restauración del reino de Israel tras la experiencia de la deportación de muchos de Babilonia por obrar de Nabucodonosor en el año 597. Aunque también después de la experiencia del alejamiento de Dios, de su alianza por parte de otros que se habían quedado en la patria. Por eso muestra esta primera lectura todavía más explícita. No es el hombre el que trabaja para edificar el reino de Dios, sino solo Dios. En la segunda parábola aparece una idea ulterior, el minúsculo grano de mostaza, que carece de toda vistosidad, se hace mayor que cualquier hortaliza. Se trata de una grandiosa visión plena de esperanza que anima a los creyentes a mantener una rectitud, paciencia. Dios obra en la historia a pesar de las apariencias digan lo contrario. La realización de su reino no depende de la eficacia ni de la institución ni de los individuos. No es cuestión de programa o obra, sino de una escucha atenta de la palabra de Dios, de la disponibilidad para dejarla crecer en nosotros. Por eso el mensaje central del Evangelio de hoy, de Marcos, se centra en la parábola. No es, a pesar de todo, una invitación al quietismo o falta de compromiso. No, al contrario, presenta al creyente una mentalidad nueva, la de no escuchar tanto sus deseos, sus ganas de hacer y mantenerse disponible, con paciencia y humildad, para que crea la conexión, ¿no?, con paciencia y humildad para crear la conexión a la que la palabra de Dios pueda dar frutos libremente. La Iglesia, queridos hermanos, en cuanto a comunidad de creyentes, tiene la misión de ser sacramento del reino de Dios.
aquí en la tierra ha sido convocada para ser con sus palabras y acciones signo eficaz de este reino, que como la pequeña simiente echada en la tierra puede crecer sin límite. Pero en efecto, esta experiencia es cuanto experiencia de comunión y de justicia. No es algo individual, sino que liga a la persona entre sí, uniéndola en torno a la persona de Cristo, constituye su iglesia. Así la realidad histórica de la iglesia se convierte en manifestación de la reconciliación querida, ¿ya? Y otorgada por Dios en Jesús. Por eso el gran acontecimiento de reconciliación que marca la historia de los hombres a partir de Jesús de Nazaret y hasta su consumación final, su muerte en la cruz. Por eso la iglesia no se identifica nunca con el reino de Dios, ni puede considerarse nunca signo, un camino a través de la historia humana que gradualmente se vuelve a Jesús. También esta experiencia interesa a toda la humanidad, por nosotros los hombres y nuestra salvación. Profesamos en el credo. Y toda persona en el presente de su existencia se siente interpelada por esta exigencia, se siente llamada a entrar al reino de Dios, en el sentido de que mediante una continua conversión, un encuentro personal con Jesús, seguir a Jesús significa unirse a su propia vida, comprometiendo de manera concreta su libertad. Y también se ofrece realmente estas posibilidades todo momento en que el hombre intenta dar un sentido de su propia vida, comprometiendo de manera concreta en la libertad en la historia. Le es posible comprometerse por un camino que no es manifestación de mal, sino manifestación del reino de Dios. En esta dimensión sacramental de la vida cristiana se resuelve la tensión entre el ya y el todavía no de la esperanza. Jesús. Por eso, pues nos invita pues a hacer semilla y vamos a reflexionar también. Como Jesús había dicho, de las 3/4 partes de la semilla se perderían, pero solo una parte se salvaría. Y que en el resto va a producir tan graves daños, era bastante lógico que sus discípulos le preguntaran quiénes, cuántos serán los fieles. Que escoge para este fin una imagen que se presenta bien en verdad. Es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece mayor, por la hortaliza, se hace como un árbol, hasta el punto de que las aves del cielo puedan anidar en sus ramas. Cristo quería presentar el signo, la prueba de su grandeza, a explicar pues, ocurriría también en la predicación de la predicación de las buenas noticias de salvación. En realidad los discípulos eran los más humildes, débiles, entre los hombres inferiores a todo, pero dado que con ellos, pues parten de esa idea. Por eso pidámosle pues al Señor. En realidad los discípulos eran los más humildes y débiles, entre los hombres inferiores a todos, pero dado que en ellos había una gran fuerza, su predicación se difundió por todo el mundo. Por eso nos invita pues a tener muy en cuenta pues estas lecturas. Preguntémonos, Jesús no explica
no explica la parábola, cuenta la historia y mueve a los demás a la imaginación y a la reflexión. Interroguémonos, ¿qué has descubierto en las dos parábolas? Oremos. Señor, siembra la serenidad en mi alma, siembra la confianza en ti, la esperanza en tu palabra, y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti, transforma tu vida para que hacerte sus discípulos y misioneros, constructores del reino de Dios. Buen día a todos, deseándole un buen domingo, Día del Señor. Y vamos a terminar con el canto Tu Reino es Vida, página 25. Buen día y que el Señor pues les acompañe en esta jornada, pues en este domingo, para que así pues cada uno participemos plena, activa y participativa en la Eucaristía. Buen día, desea pues su párroco, Padre Joaquín Álvarez, Parroquia Cristo Salvador. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Dios mío, da tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Que los montes traigan la paz, que los collados traigan la justicia, que Él defienda a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos del pobre, que Él defienda a los humildes del pueblo y quebrante al explotador. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor, venga a nosotros tu reino, Señor.